El Salado de Consotá es un sitio donde hemos puesto un esfuerzo importante en su recuperación histórica, arqueológica, ambiental, porque desde las distintas perspectivas que lo hemos tratado, vemos que tiene una importancia académica, de la tradición del patrimonio y además también de la proyección de la región. El Salado de Consotá para mí es un espacio de una gran importancia histórica, arqueológica, natural, recreativa, social, que se encuentra aquí en Pereira, que muy pocos ciudadanos la reconocen, la conocen, la aman, digamos, esta riqueza, este bien de interés cultural nacional. Una localidad arqueológica donde se halló un brote natural de agua salada en el municipio de Pereira, fue denominado como Salado de Consotá. Es un lugar que presenta vestigios de presencia humana al menos de hace 10.400 años, lo que representa una importancia arqueológica, ambiental y de conservación en la región cafetera. La parte que tiene que ver con la relación que hace Cieza de León, simplemente se limita a decir que había fantasmas, que había duendes a orillas o en las cercanías del Salado, de la salina de Consotá, y que asustaba con mucha frecuencia a las personas que llegaban pues a tomar el líquido y hacer todo el proceso de extracción o de secado del líquido para obtener pues la sal. Básicamente eso es lo que hace alusión. Y como digo, hay una vinculación entre minas o un sitio pues que es importante preservar, proteger, y la aparición de duendes, fantasmas que asustan, que producen miedo. No, pues yo conozco eso, conocí eso estando pequeño, siendo niño. Lo conocí siendo niño y ya vivió una tía mía. Y yo iba y amanecía allá muchas veces y le dábamos agua de ese salado, que la conocí yo ahí y eso le dábamos agua al ganado de esa agua y, y allá ahí hubieron disgustos. Yo conocí los dueños de esa finca allá del propio Salado, un señor de Luyar Cortés llamaba. Y pues, en ese camino dicen es que hay un entierro, no sé qué cosas, pero papá lo único que sacó, porque él buscó mucho por allí, y lo único que sacaron fueron un poco de botellas que encontraron de whisky y de brandy, de todos los licores finos. No vi sino el cachaquito. Y él se salió caminando allá delante de mí y se me perdió así en un trayecto como en un trayecto como de media cuadra más o menos. Se me perdió, se me metió al cafetal. Y yo sé por dónde y todo ya me acuerdo allá.
En este lugar, el cual fuera declarado como bien de interés cultural del orden nacional por el Ministerio de Cultura, se han venido realizando investigaciones arqueológicas desde el año 2000, existiendo de esta manera un alto potencial de vestigios y todos aún por descubrir. Bueno, en el camino lo que uno encuentra es que los sitios culturales hoy tienen, por ejemplo, como el Salado de Consotada, que tienen valor histórico y arqueológico. Estos sitios han ido perdiendo como su memoria, han ido perdiendo su relacionamiento con la población, ¿no? Con la ciudad. El Salado de Consotada está al lado de la ciudad. La ciudad pasa por el lado de él todos los días, pero es invisible completamente, ¿no? Al desarrollo de la ciudad, es invisible a lo que la ciudadanía pueda pensar sobre su cotidianidad. No está allí inmerso, como lo son muchos temas culturales. De lo que se trata entonces es primero de rescatar el sitio con todo lo que él incluye, no solamente sus piezas arqueológicas, sino toda la historia asociada a él, y poder entender cómo la Pereira de hoy encontró su génesis allí. La historia de este lugar inicia en 1998, cuando un proyecto de vivienda inició la adecuación de una ladera en el área conocida como La Miquela, en inmediaciones del río Conzotá al suroriente de Pereira. Durante esa labor, los funcionarios encontraron fragmentos cerámicos alterados por el proceso realizado. Daremos cuerpo a su recuerdo. Como en la muerte no existen las leyes del tiempo, le devolveremos a la fuente de origen para que regrese convertido en hombre de tierra, en espíritu de sal. Porque para nosotros la sal no es maldición, la sal es fina madre. La sal para los indígenas fundamentalmente se ve como un bien de intercambio. Incluso hay algunos textos que lo toman en la calidad del oro blanco, porque era tan escaso en ciertos escenarios que quienes los controlaban eran personas que tenían entonces esa capacidad de mayores bienes de intercambio. Un sitio que atrajo a los indígenas desde hace más de 11.000 años, por la sal que tenía, después por el oro, el cobre y la posibilidad de desarrollar la tumbaga para la orfebrería de los grupos quimbaya. Después van a llegar los españoles, van a encontrar la sal y van a decir, bueno, hay posibilidades de un desarrollo económico, ¿no? La sal nos da esa opción de intercambio económico, pero además está el oro, que era lo que ellos tanto buscaban. Y así se va desarrollando, digamos, la ocupación del territorio. Hacia finales de 1800 ya llegan los antioqueños buscando oro y van trayendo unos años después el café. El Salado de Conzotá es un afloramiento de agua salada de forma natural y alrededor podemos encontrar lo que queda de un horno, los vestigios de un horno que datan de 400, 500 años, de la época de los españoles. Más abajo podemos encontrar
rocas que datan de la época de los indígenas. Tenemos una ocupación humana de 2.800, 5.300 años. En la zona, a pocos minutos, también tenemos el lugar conocido como La Miquela, que también hace parte de lo que sería el parque arqueológico o de la declaratoria del Salado de Conzotá, que tiene una ocupación humana de 10.600 años. Este lugar en el 2003 fue redescubierto por un alemán llamado Michael Tietz. Los entierros eran de gente pues sagrada, entonces los ríos lógicamente se los llevarían en sus crecidas, entonces los entierros los encontramos en la parte de arriba. En este lugar lo podemos encontrar en la zona de la Universidad Tecnológica de Pereira, que queda en la parte de arriba. Ya se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos. En esta zona del Salado de Conzotá, que está al lado del río, no se encuentran. Es la parte más como, digamos, de la industria, donde trabajaban ellos y sacaban la sal. Es conocido que los indígenas trabajaron la técnica de la tumbaga. Y la tumbaga se utilizaba, digamos, era esa aleación de oro y cobre, pero se utilizaba sal para que la textura fuera como más maleable. Entonces, en menos de 900 metros a la redonda tenemos esos tres elementos que constituyen la tumbaga. Y pues todos sabemos que la cultura quimbaya es muy rica, digamos, en esos procesos orfebres y la tumbaga fue, digamos, una tradición de ellos. Lo que la historia nos habla era que los indígenas ahí, ese era su mayor tesoro. Con eso era con que ellos comerciaban o intercambiaban productos para con las otras comunidades alrededor, a través de la sal. Desde ahí se habla también de las minas de cobre. Después de que ahí nosotros podemos encontrar en pinturas, en carboncillo, que lo tenemos ahí, podemos ver cómo eran los hornos en ese entonces, cuando por la época de los 1800 trataron de recuperar esas fuentes de saladas, pero llegó la parte de la costa con ya la sal y se extinguió. Según cuentan, en el Salado de Conzotá se encontró una especie de tumbaga, conocida como el lugar donde se produce aleación de oro y cobre y que fabricaban los orfebres indígenas de la época, y en este caso la sal le daba el brillo y pulimiento final. Sin embargo, no hay un soporte teórico que pueda argumentar esta información. Por eso es importante continuar con la investigación que se venía realizando para poder evidenciar más sobre este lugar. Hay un momento en el cual él narra de espantos, de especies de duendes que hay alrededor de la salina y que asustaban en determinado momento a esas lavanderas que iban y a las personas que iban a extraer la sal dentro de ese sitio.
importancia de la conservación del salado de Conzotá hace referencia a la memoria histórica no solamente del eje cafetero, sino de Colombia. Este territorio constituye un lugar con importantes ventajas para aprovechar en los temas paisajísticos y patrimoniales, y además pueden ofrecer la oportunidad de desarrollar un turismo sostenible, cultural, recreativo y sobre todo académico. Iniciamos con unos descubrimientos a partir de lo que fue un movimiento de suelos que se hizo para construir un plan de vivienda en donde se intervino a través del análisis de la arqueología preventiva y nos dimos entonces a la tarea de recomendar una estructura de investigación que acompañara la construcción y nos permitiera descubrir por qué allí se encontraban tantos fragmentos cerámicos. Al indagar, como mencionaba, sobre la mirada de la arqueología hacia esta gran cantidad de fragmentos, normalmente relacionado con fuentes salinas, como ocurre en otras partes del país, le preguntábamos a los habitantes de la región dónde conocían fuentes de agua salada cercanas y ya la gente lo había olvidado. Nos encontramos con los habitantes más antiguos de la zona y ellos sí empezaron a darnos indicios de lo que fue una fuente salada, y entonces desde allí unimos esfuerzos entre distintas disciplinas hasta lograr localizar específicamente la fuente de agua salada. Tal vez recordar como la idea de que primero que todo queda grabado como en la historia de la región, ¿cierto? Que había sal. Eso es, y de alguna manera queda grabado lo que se llama la toponimia, o sea, el nombre, porque eso se llama la vereda del Salado. Entonces, incluso el historiador Víctor Zuluaga, recuperando los elementos de las crónicas que fueron escritas y algo de la memoria que había allí, pues plantea que en la zona del Conzotá había un salado. Pero en realidad el descubrimiento se hace porque algunas personas de la localidad, algunos mayores, recordaban que sus abuelos también les contaban, e incluso habían unas historias de unos vestigios, ¿no? Que va a ser muy importante, unas estructuras que estaban asociadas a donde se hacía la sal, ¿no? Entonces seguramente allí están esos mitos que se van dando porque no se habían podido demostrar, pero que estaban como en la memoria de la gente, ¿no? Seguramente allí vinculados. En esta fuente específicamente, en alguna de las historias de la región, hablaban de personajes que aparecían y que cuidaban estos escenarios. En las historias locales, en la tradición oral, en historias de vida, sí hay algunos textos que hablan de cómo hay unos personajes míticos que podían cuidar estas fuentes. Proteger el patrimonio arqueológico e histórico de un territorio hace parte de la conservación de la cultura, tal y como lo hacen los mitos y las leyendas de los pueblos y ciudades, como parte de una tradición que se debe mantener por todas las generaciones. Por eso seguiremos buscando el mito.